¿Alguna vez has sentido el peso de la injusticia? Ese punzón en el pecho que te dice que algo está terriblemente mal, pero que nadie parece escuchar. Pues bien, hay verdades ocultas que la ley, en toda su grandeza, simplemente no consigue ver. Secretos tan profundos, tan dolorosos, que la propia policía, con todo su poder e investigación, prefiere dejar sepultados. Pero, ¿y si te dijera que, a veces, se necesita más que una insignia o un código de leyes para desentrañar lo que realmente sucedió? ¿Y si la justicia, la verdadera justicia, solo puede ser tejida por las manos de alguien que ya sintió en carne propia el dolor de la pérdida, la traición del silencio y la frialdad de un sistema que falló? Esta es la historia de hoy. La historia de un dolor que jamás cicatrizó, de un luto que se transformó en una fuerza implacable, y de una mente que, para muchos, parecería frágil e inofensiva. Prepárate para conocer a la abuela viuda. Una mujer que, al perder a su amor, encontró un coraje que ni siquiera el tiempo se atrevió a borrar. Una mujer que, en medio de la desesperación, se convirtió en la propia personificación de una venganza. Una venganza tan perfecta, tan meticulosamente orquestada, que te lo garantizo, ni la más astuta de las leyes, ni la más experimentada de las policías, fue capaz de prever. O siquiera, tocar. Muchos ven la vejez como un periodo de descanso, de tranquilidad. Pero para nuestra abuela, fue el despertar. El momento en que la serenidad exterior escondió una tormenta interior. Una tormenta de propósito, de resiliencia, y de una sed de verdad que la llevó a recorrer caminos que nadie esperaba. Ella no buscó aplausos, no buscó reconocimiento. Ella buscó solo una cosa, la quietud que solo la justicia plena puede traer. Y si tú, al igual que yo, crees que hay historias que necesitan ser contadas, que hay secretos que claman por salir a la luz, y que el coraje reside a menudo donde menos se espera, entonces estás en el lugar correcto. Aquí, en este canal, damos voz a esas narrativas. Levantamos el velo del olvido para revelar las tramas más intrincadas, los misterios más profundos y las venganzas más ingeniosas que la vida real puede ofrecer. Historias que prueban que la verdad tiene su propia manera de surgir, incluso cuando todo y todos conspiran para mantenerla en silencio. Sé que, en un mundo tan ruidoso, donde la superficialidad a menudo cobra protagonismo, encontrar un lugar donde las historias se cuentan con alma y propósito es raro. Y es exactamente eso lo que construimos aquí, juntos. Este no es solo un canal de misterios, es un espacio para la reflexión, para conectarnos con las emociones más profundas de la condición humana. Es el lugar donde la abuela, con su sabiduría y sus vivencias, nos invita a ver más allá de lo obvio. Si sentiste un escalofrío en la espalda, si esta historia tocó tu corazón y despertó tu curiosidad, entonces tengo una petición muy especial para ti. Una petición que va más allá de un simple clic. Al suscribirte a este canal, no solo estás presionando un botón, nos estás diciendo, yo también creo que ciertas verdades necesitan ser reveladas. Te estás uniendo a una comunidad de personas que valoran la profundidad, que buscan entender los entresijos de la justicia y que se emocionan con la fuerza del espíritu humano frente a la adversidad. Así que, por favor, con todo el cariño y la gratitud que siento por tenerte aquí, si aún no lo has hecho, haz clic en el botón suscribirse ahora mismo. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas narrativas. Dale, me gusta, si esta introducción ya te atrapó, y comparte con alguien que, al igual que tú, ama una buena historia que desafía la mente y el corazón. Cada suscripción, cada me gusta, cada comentario, es la prueba de que estas historias importan, y de que la verdad, por muy oculta que esté, siempre encontrará un camino para salir a la luz. Quédate con nosotros hasta el final. Porque lo que estás a punto de descubrir sobre la abuela viuda, y sobre la venganza que ni la ley ni la policía lograron tocar, cambiará tu forma de ver la justicia para siempre. El pacto secreto de la abuela, la venganza mejor guardada por la comunidad. Imagina un pueblo pequeño, donde todos se conocen, donde los secretos son como susurros que resuenan por las calles, pero nunca se hablan en voz alta. En un lugar así, una tragedia sacudió los cimientos de la confianza. Un crimen brutal, impactante, que la policía investigó con esmero, pero que, misteriosamente, nunca encontró un culpable. El tiempo pasó, el polvo se asentó, y la vida, por fuera, parecía seguir. Pero detrás de las puertas cerradas, en las conversaciones bajo el árbol de mango, una verdad sombría era compartida, no por miedo, sino por un juramento silencioso. Una verdad conocida por todos, excepto,
aparentemente, por las autoridades. Y en el centro de ese silencio ensordecedor estaba la abuela, una figura respetada, pero que cargaba una carga aún mayor, la de ser la guardiana de un pacto. Un pacto de venganza. ¿Cómo es posible que una comunidad entera oculte un secreto tan explosivo a la policía? ¿Y qué hizo la abuela para garantizar que esa verdad, finalmente, prevaleciera? La respuesta está en un pacto que jamás imaginarías. Esta no era una venganza solitaria, movida solo por el dolor de una única persona. Era el clamor de muchos corazones heridos, unidos por una injusticia común. La abuela, con su sabiduría y su mirada que parecía ver el alma, se convirtió en el centro de esta telaraña de secretos. Ella no era una líder ruidosa, sino la confidente, la estratega. Su papel no era el de empuñar armas o violar leyes abiertamente, sino el de tejer una red de información, de reunir las piezas que la policía ignoraba o subestimaba. Cada vecino, cada amigo, cada persona afectada por la omisión de la justicia, le confiaba sus fragmentos de verdad, sus sospechas, sus temores. Y ella, con una calma asombrosa, transformaba esos susurros en un plan. Un plan que no buscaba la publicidad, sino la eficacia, la certeza de que la venganza se cumpliría, y los culpables, finalmente, afrontarían las consecuencias. La policía, por su parte, continuaba sus investigaciones formales, siguiendo pistas frías e interrogando a las mismas personas que ya habían dado sus declaraciones oficiales. Creían haber agotado todas las vías, mientras la verdad se escondía a la vista de todos, protegida por un código de honor silencioso liderado por la abuela. Era como si toda la ciudad estuviera involucrada en una obra de teatro, donde los actores principales eran los habitantes, y el público, la policía, nunca percibía que la verdad estaba oculta en cada gesto, en cada mirada. ¿Puedes imaginar cuán profundo es este pacto? ¿Cuán fuerte la lealtad de una comunidad cuando la justicia formal falla? Prepárate. El clímax de esta historia está a punto de ser revelado, y te mostrará cómo la unión de un pueblo, bajo la guía de la abuela, puede ser más poderosa que cualquier fuerza policial. La abuela no usó la fuerza bruta. Usó la verdad. Usó la unión de la comunidad. Cada acción del pacto secreto de la abuela fue un paso calculado, un movimiento sutil que, lentamente, comenzó a desenmascarar la farsa, a exponer la negligencia y, finalmente, a entregar la verdadera cara de los culpables. No con violencia, sino con la inevitabilidad de una verdad que ya no podía ser contenida. Fue un triunfo de la persistencia comunitaria sobre la ceguera institucional, orquestado por la mente afilada de una señora que se negó a ver prevalecer la injusticia. Si la inteligencia y el coraje de esta abuela y de su comunidad te han inspirado, si crees en la fuerza de la unión contra la injusticia, deja tu me gusta ahora mismo. Tu me gusta es nuestro combustible para seguir desenterrando estas historias. Y si no quieres perderte las próximas narrativas que desafían el sistema y revelan verdades ocultas, suscríbete al canal y activa la campanita. No olvides dejar un comentario contándonos qué te pareció esta historia, cuál fue tu parte favorita o si ya desconfiabas de la verdad. Tu participación es vital para que más personas descubran estas verdades ocultas y se unan a nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Comparte este video con alguien que ame un buen documental sobre justicia y persistencia. Pero, ¿cuál fue el precio de este pacto? ¿Cómo reaccionó la policía al darse cuenta de que toda una ciudad guardaba un secreto tan grandioso? ¿Y qué pasó con los culpables cuando la verdad finalmente salió a la luz, no por la ley, sino por la voluntad de un pueblo? Quédate con nosotros hasta el final para desentrañar todos los detalles y descubrir la sorprendente conclusión del pacto secreto de la abuela. La testigo silenciosa, como la abuela rompió el código de silencio de la mafia. En un submundo sombrío, donde las sombras bailan y los acuerdos se sellan con sangre, existe una regla inviolable, la omerta, el código del silencio. Romperlo significa la muerte, significa el fin. En medio de ese universo de amenazas y secretos susurrados, un crimen brutal conmocionó a la ciudad, pero no tanto como el silencio que lo encubrió. Testigos desaparecieron, evidencias se esfumaron, y la policía se vio atada de manos, incapaz de penetrar la muralla del miedo. Pero en cada historia, por oscura que sea, existe una grieta. Y para la desgracia de aquellos que creían estar por encima de la ley, esa grieta se reveló de la forma más improbable, una abuela. Una señora que, por un giro del destino, vio lo que nadie debería ver, escuchó lo que nadie debería escuchar.
¿Cómo una figura tan aparentemente frágil pudo desafiar un imperio de silencio? ¿Y qué vio ella que era tan poderoso como para romper el código más temido de la mafia y confrontar la impotencia de la policía? Prepárate para una inmersión en los abismos del coraje y la traición. Doña Lucía era la epítome de la discreción. Una vida tranquila, rutinas inmutables, y una mirada que, para muchos, parecía perdida en los recuerdos. Pero aquella noche fatídica, sus ojos registraron más de lo permitido. Presenció la sombra del crimen, el horror de una acción brutal perpetrada por aquellos que se escondían en las entrañas de la ciudad. Al principio, el miedo la paralizó. La simple mención de la familia era suficiente para silenciar hasta los más valientes. La policía llegó, preguntó, investigó, pero solo encontró el vacío del terror. Doña Lucía sabía que, si hablaba, firmaría su propia sentencia. Pero el peso de la injusticia, el grito silencioso de la víctima, era una tortura mayor que cualquier amenaza. Se dio cuenta de que la policía, sin un testigo dispuesto a romper el silencio, jamás alcanzaría la verdad. La justicia estaba a punto de ser engullida por las sombras. Fue entonces cuando la abuela, impulsada por una fibra moral inquebrantable, decidió actuar. No con alboroto, no con denuncias públicas, sino con la astucia y la paciencia de quien conoce la vida. Ella no confrontó a la mafia directamente. Actuó entre líneas, usando su anonimato, su aparente inofensividad, para recolectar información, para encontrar la brecha, la falla en la armadura de la omerta. La policía, ajena a su verdadera testigo, continuaba circulando en vano, llamando a las puertas equivocadas, mientras doña Lucía, con su sabiduría popular y su determinación, desmantelaba el imperio del silencio desde adentro. ¿Aún dudas del poder de una abuela para derribar a un gigante criminal? Lo que ella hizo fue tan ingenioso que desafió todas las reglas del submundo. El momento de la verdad se acerca y te sorprenderás con lo que una testigo silenciosa puede hacer. La abuela no necesitó armas ni fuerza bruta. Su arma era la verdad, su estrategia, la persistencia inquebrantable. Encontró una forma de entregar la información vital a las autoridades sin exponerse directamente, usando canales improbables, aprovechando brechas que la mafia nunca imaginaría. Y cuando las pruebas comenzaron a surgir, de forma misteriosa e irrefutable, la policía se vio forzada a reabrir el caso, a seguir pistas que, de repente, parecían obvias. La muralla del silencio comenzó a derrumbarse, no por un ataque frontal, sino por la erosión silenciosa causada por el coraje de una sola abuela. Fue un golpe devastador para la mafia, y una lección humillante para la policía, que necesitó de una ancianita para ver lo que tenían justo delante de sus narices. Si la audacia y la inteligencia de la abuela te han impresionado, si crees que la verdad siempre encuentra un camino, incluso contra los más poderosos, deja tu me gusta ahora mismo. Tu me gusta nos impulsa a desvelar más secretos. Y si no quieres perderte las próximas narrativas donde la justicia se hace de formas inesperadas, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada. Comparte este video con alguien que se fascina por historias de coraje y astucia contra el crimen organizado. Y deja un comentario contándonos qué harías en el lugar de la abuela, o cuál es el mayor acto de coraje que has visto. Tu participación es vital para que nuestra comunidad siga creciendo y revelando las verdades que importan. Pero, ¿cuál fue el costo personal para la abuela Lucía por romper el código de silencio? ¿Cómo reaccionó la mafia al ser desenmascarada por una señora? ¿Y cuál fue el verdadero impacto de su coraje en la ciudad y en la actuación de la policía? Quédate con nosotros hasta el final para desentrañar todos los detalles y descubrir el sorprendente destino de la testigo silenciosa que desafió un imperio de miedo. El legado de la abuela, la venganza póstuma que revirtió un veredicto injusto. En tribunales majestuosos, donde la balanza de la justicia debería inclinarse imparcialmente, no siempre la verdad encuentra su lugar. Innumerables veces, la sombra de la duda, la influencia indebida, o la simple falla humana, condenan a inocentes y liberan a culpables. Y cuando el martillo golpea, sellando un veredicto injusto, la esperanza puede desvanecerse para siempre. Pero, ¿y si la historia que conoces es solo la superficie? ¿Y si, incluso después de la muerte, una voluntad inquebrantable puede levantarse de la tumba para corregir los errores de los vivos? Esta es la extraordinaria historia de una abuela cuyo último acto de vida fue, en realidad, el comienzo de su batalla más grandiosa.
Una batalla librada más allá del velo, de forma póstuma, pero con una precisión quirúrgica capaz de desmantelar años de mentiras y revertir aquello que todos consideraban inmutable. Cómo una persona que ya no estaba entre nosotros logró desenterrar la verdad y exponer la falla colosal de un sistema judicial. ¿Qué dejó ella atrás que fue tan poderoso como para sacudir los pilares de la justicia y la creencia policial? Quédate con nosotros, porque este legado te hará cuestionar todo lo que sabes sobre el final y el comienzo. El caso de su amado nieto fue sellado con un veredicto que resonaba como una blasfemia en su alma. Todas las pruebas parecían apuntar a su culpabilidad, y la abuela, a pesar de su fe inquebrantable, vio al sistema apresar la inocencia y dejar la verdadera cara del crimen libre. Ella luchó, suplicó, presentó sus propios argumentos, pero la máquina de la justicia, una vez en movimiento, es difícil de detener. Con el corazón roto y la edad avanzando, parecía que la injusticia sería la última marca en su vida. Pero la abuela tenía un plan. Un plan forjado en silencio, tejido con cada uno de sus últimos suspiros. Sabía que su voz sería silenciada por la muerte, pero sus acciones, esas podrían resonar por décadas. Poco antes de partir, la abuela no se preocupó por herencias materiales. Su verdadera herencia fue una serie de pistas, enigmas y verdades codificadas, dejadas para ser descubiertas en el momento justo, por la persona adecuada. Era como un juego de ajedrez póstumo, donde cada movimiento de ella, meticulosamente planeado en vida, solo se manifestaría después de su ausencia física. La policía y la fiscalía, ya satisfechas con su veredicto, correcto, ni siquiera consideraban que, desde dentro del ataúd, una nueva investigación estaba siendo silenciosamente orquestada. Mientras ellos seguían con sus rutinas, el legado de la abuela comenzaba a desenterrar la farsa, a exponer la verdadera cara del culpable y a probar que la justicia había cometido un error monumental. ¿Puedes concebir la audacia de una venganza que solo se concreta después de la muerte de quien la planeó? Lo que la abuela dejó atrás es tan ingenioso que desafía la propia lógica forense. Prepárate. El punto de inflexión de esta historia es una revelación que te hará estallar la mente. La abuela no necesitó un cuerpo presente para continuar su lucha. Su voluntad, su espíritu de justicia, se manifestaron a través de su legado, cartas, objetos, mensajes codificados que, una vez descifrados, apuntaron a fallas críticas en la investigación original, evidencias ignoradas y un culpable que sonreía impune. La policía, confrontada con las revelaciones provenientes de una fuente tan improbable, los restos de una vida dedicada a la verdad, se vio forzada a reabrir el caso, a cuestionar su propio trabajo y a admitir públicamente que se había dictado un veredicto injusto. Fue la venganza definitiva, la prueba de que la verdad, por muy enterrada que esté, siempre encuentra un medio para salir a la luz, guiada por las manos, aunque póstumas, de una abuela incansable. Si esta historia de persistencia más allá de la vida y de justicia triunfante te ha cautivado, si crees que algunas verdades nunca mueren, deja tu me gusta ahora mismo. Tu me gusta es el reconocimiento de que el legado de la abuela merece ser amplificado. Y para no perderte ninguna de nuestras próximas narrativas donde los misterios son desvelados de formas sorprendentes, suscríbete al canal y activa la campanita. Deja un comentario contándonos qué te pareció esta venganza póstuma, si crees en la justicia más allá de la tumba o cuál es el mayor legado que una persona puede dejar. Tu participación alimenta la llama de nuestra comunidad de desveladores de secretos. Comparte este video para que más personas conozcan el poder de una voluntad inquebrantable. Pero, ¿cuáles fueron los detalles de ese ingenioso plan póstumo? ¿Quién fue la persona que, al desvelar el legado de la abuela, reabrió el caso? ¿Y cuál fue la reacción de la justicia y la policía al ser desenmascaradas por una mujer que ya no estaba? Quédate con nosotros hasta el final para desvelar todos los secretos y presenciar cómo la venganza póstuma de una abuela revirtió un veredicto injusto, cambiando la historia para siempre. El sospechoso de la abuela, el hombre que la policía juraba ser inocente. En cada investigación criminal, hay un laberinto de pistas, declaraciones y, a menudo, suposiciones. Y en el centro de ese laberinto, la policía trabaja con un único objetivo: encontrar al culpable. Pero, ¿qué pasa si, incluso con toda la experiencia y tecnología, se centran en la persona equivocada? ¿Y si el verdadero responsable de un crimen brutal estuviera justo debajo de sus narices, protegido por la ceguera de la convicción, mientras la justicia juraba su inocencia? Esta es la historia de un hombre que la ley y la policía consideraban intocable, incuestionable. Pero para una abuela,
que veía con los ojos del corazón y la perspicacia, él era más que un sospechoso, era el culpable. Y ella lo sabía. ¿Cómo la intuición de una señora desarmada puede ser más precisa que años de entrenamiento forense e investigativo? ¿Qué vio ella, o mejor dicho, qué sintió, que la policía, en su arrogancia, juraba que no existía? Prepárate para un choque de verdades, donde la sabiduría popular se enfrenta a la máquina de la ley, y la justicia será redefinida. El crimen fue atroz. Un asesinato cruel que conmocionó a la comunidad. La policía actuó rápido, arrestó a un sospechoso. Todas las pruebas, todas las narrativas, parecían llevarlo a la condena. El fiscal lo presentó como el culpable incontestable. Y el veredicto parecía cuestión de tiempo. Pero había algo en doña Clara, la abuela del barrio, que la hacía dudar. Quizás era una mirada evasiva, un detalle en el habla, la forma en que el hombre en cuestión se comportaba bajo el escrutinio público. Nadie más lo veía. La policía estaba enfocada en su propia narrativa, construyendo el caso contra el sospechoso, obvio. Doña Clara, sin embargo, sabía que la verdad es como el agua, siempre encuentra una grieta para pasar. Y el hombre que la policía juraba ser inocente, para ella, llevaba la culpa en cada paso. La abuela Clara no tenía acceso a pruebas forenses o testimonios privilegiados. Su investigación era silenciosa, basada en la observación minuciosa y en la conversación discreta. Ella tejía una red de información escuchando los susurros del vecindario, observando los pequeños desvíos de comportamiento, sintiendo las corrientes ocultas de la comunidad. Cada sonrisa forzada, cada ausencia inexplicable, cada detalle despreciado por los investigadores oficiales, eran piezas para la abuela. La policía, por su parte, continuaba reforzando la inocencia de su sospechoso de la abuela, ciega por su propia convicción. Estaban tan seguros de su propio camino que ni siquiera consideraron que una señora, sin ninguna formación, pudiera estar desvelando lo que ellos no lograron ver. ¿Puedes imaginar la frustración de la policía al darse cuenta de que una abuela vio lo que ellos no vieron? Lo que la abuela Clara descubrió es tan perturbador que te hará cuestionar la eficacia de cualquier investigación. La verdad está a punto de emerger y tiene un nombre, el sospechoso de la abuela. La abuela no se conformó con solo saber. Necesitaba algo más concreto. Con la paciencia de quien espera la marea, buscó la prueba irrefutable, la pieza que haría a la policía tragarse su convicción. Y la encontró. Un detalle mínimo, una inconsistencia casi invisible, que solo los ojos atentos de alguien sin prejuicios pudieron detectar. Cuando fue confrontada con las evidencias traídas por la abuela Clara, la policía, reacia al principio, se vio forzada a reevaluar. Aquel que antes era el hombre que juraban ser inocente, comenzó a desmoronarse, su fachada perfecta deshecha por la tenacidad de una señora. Fue una lección de humildad para la ley, y un triunfo de la intuición sobre la presunción. Si la capacidad de la abuela para ver más allá de lo obvio te ha intrigado, si crees que la verdadera justicia no siempre viene de los tribunales, deja tú, me gusta, ahora mismo. Tú, me gusta, nos demuestra que esta búsqueda de la verdad vale la pena. Y si no quieres perderte las próximas narrativas donde la perspicacia de una abuela desafía al sistema, suscríbete al canal y activa la campanita. Deja un comentario contándonos si ya desconfiabas del sospechoso de la abuela, o cuál es la mayor lección que esta historia te dejó. Tu opinión es fundamental para nuestra comunidad de desveladores de misterios. Comparte este video con alguien que adore un buen drama policial con giros inesperados. Pero, ¿cómo logró la abuela Clara reunir las pruebas que la policía no vio? ¿Cuál fue la reacción del hombre que la policía juraba ser inocente al ser desenmascarado por una señora? ¿Y cuál fue el impacto de esta revelación en la carrera de los investigadores involucrados? Quédate con nosotros hasta el final para desvelar todos los detalles y descubrir cómo el sospechoso de la abuela, aquel que la policía juraba ser inocente, finalmente enfrentó la verdad que una abuela persistente sacó a la luz. La última jugada de la abuela, el juego sucio que desenmascaró la corrupción. En algunos rincones oscuros de nuestra sociedad, la ley no es una balanza, sino un juguete. La justicia no es ciega, sino que se ciega por elección. ¿Y la verdad? La verdad es una moneda de cambio, negociada en salas cerradas, lejos de los ojos del pueblo. Cuando un sistema, que debería proteger, se corrompe hasta la médula, la esperanza puede desvanecerse. Pero, ¿y si una mente, de la que nadie jamás sospecharía, estuviera observando?
¿Y si la paciencia y la astucia de una abuela fueran las únicas armas capaces de exponer un juego sucio que involucraba a los más altos escalones? Esta es la historia de un plan audaz, una última jugada de la abuela, que no solo reveló la podredumbre oculta, sino que obligó a la policía y a la justicia a enfrentar la propia cara de su fracaso. Cómo una señora, sin poder ni influencia, logró desmantelar una red de corrupción que parecía invencible. ¿Cuál fue el golpe maestro que aplicó para desenmascarar a los intocables? Prepárate para una trama de traición y revelación que te hará cuestionar a quien sirve realmente la ley. El caso era claro, un gran escándalo de desvío de fondos públicos que afectaba directamente a la comunidad de la abuela. Promesas rotas, sueños robados, y un rastro de impunidad que conducía a figuras poderosas. La policía parecía investigar, la justicia se movía lentamente, pero doña Rosa, la abuela en cuestión, sentía el olor de la podredumbre. Veía la sonrisa cínica en los rostros de los implicados, la lentitud intencionada de los procesos, el encubrimiento descarado. Para ella, no era solo un crimen, era una herida abierta en el alma de su gente. Sabía que las autoridades estaban siendo compradas o silenciadas. Y fue esa certeza, esa indignación profunda, la que la impulsó a trazar su propio camino hacia la justicia. La abuela Rosa no tenía acceso a informantes infiltrados o escuchas telefónicas. Su estrategia se basaba en la observación minuciosa y en la paciencia quirúrgica. Comenzó a documentar, en secreto, cada movimiento, cada reunión sospechosa, cada lujo inexplicable de los implicados. Era como una detective invisible, registrando las fallas, las omisiones, las contradicciones que la policía parecía convenientemente ignorar. Mientras la ley seguía su rito burocrático y corrupto, doña Rosa tejía su red, recolectando piezas que, juntas, formarían una acusación irrefutable. No buscaba confrontar, sino exponer. Y su última jugada era un movimiento genial, pensado para salir a la luz en el momento de mayor vulnerabilidad de los corruptos. ¿Puedes imaginar la sorpresa y el pánico de los poderosos al darse cuenta de que una abuela desenmascaró su juego? Su astucia es tan impactante que la policía y la justicia se vieron obligadas a un giro sin precedentes. Quédate atento. La revelación de cómo la abuela cambió el juego está a punto de suceder. La abuela Rosa no usó la fuerza, sino la inteligencia. Su última jugada fue un plan meticuloso para que las pruebas recolectadas salieran a la luz de una manera que no pudiera ser silenciada o ignorada, forzando la mano de la ley. Quizás un paquete anónimo entregado a un periodista incorruptible, quizás una divulgación estratégica de documentos que nadie sabía que existían. El hecho es que, cuando las evidencias presentadas por la abuela explotaron en los medios, la farsa se desmoronó. Los poderosos temblaron, la policía y el poder judicial, avergonzados y sin salida, se vieron obligados a actuar, reabriendo el caso e investigando a sus propios pares. Fue el triunfo de la verdad, sacada a la luz por el coraje y la estrategia impecable de una señora que se negó a aceptar que la corrupción venciera. Si la astucia de la abuela al desenmascarar la corrupción te ha impresionado, si crees en la fuerza de la verdad para derribar imperios, deja tu me gusta ahora mismo. Tu me gusta nos muestra que las historias de coraje valen la pena ser contadas. Y si no quieres perderte las próximas narrativas donde la justicia es redefinida por las manos de una abuela, suscríbete al canal y activa la campanita. Deja un comentario contándonos qué te pareció esta última jugada, y si ya has visto la corrupción ser desenmascarada de forma inesperada. Tu participación es vital para nuestra comunidad. Comparte este video con alguien que se rebele contra la corrupción y ame una historia de giros inesperados. Pero, ¿cuáles fueron los detalles más sombríos de este juego sucio que la abuela expuso? ¿Cuáles fueron las consecuencias para los poderosos corruptos y para la policía que no actuó? ¿Y cómo fue impactada la vida de la abuela Rosa por esta audaz revelación? Quédate con nosotros hasta el final para desvelar todos los secretos y descubrir cómo la última jugada de una abuela desenmascaró la corrupción de forma épica. La abuela viuda, la venganza perfecta que la ley y la policía no pudo tocar. En un día que debería haber sido común, la vida de una mujer fue destrozada. Una pérdida brutal, una injusticia flagrante, un vacío que ninguna palabra podría llenar. ¿El culpable? Conocido por muchos, pero protegido por un enredo de influencia y fallos en el sistema. La ley se arrastró, la policía investigó superficialmente, y el veredicto, para el horror de quien más sufría, fue de impunidad. Pero cuando la justicia humana falla,
y el corazón clama por un ajuste de cuentas, el dolor puede transformarse en la más poderosa de las armas. Esta es la historia de una abuela viuda, que, al perder el gran amor de su vida de forma tan cruel e injusta, no sucumbió a la desesperación. Al contrario, se levantó del luto con una fuerza fría y calculadora, trazando un plan de retribución tan ingenioso, tan sutil, tan inalcanzable, que te lo garantizo, ni la más experimentada de las leyes, ni la más astuta de las policías, fue capaz de prever. O siquiera, tocar. Cómo una señora, consumida por el dolor, pudo concebir y ejecutar una venganza que pasó ilesa por los ojos de la justicia y la ley. Lo que hizo fue tan brillante que desafió todos los códigos. La verdad sobre esta venganza perfecta está a punto de ser revelada y cambiará tu percepción sobre lo que es justicia. Doña Emilia, la abuela viuda, era la personificación de la dignidad. Su vida sencilla estaba dedicada a la familia y a la comunidad. Pero la muerte de su esposo, en circunstancias oscuras, y la subsiguiente impunidad del responsable, desgarraron el tejido de su existencia. Ella observó la farsa de la investigación, la frialdad de los tribunales, la complacencia de la policía. Cada día de libertad del asesino de su amor, la ira silenciosa dentro de ella crecía, no como un fuego incontrolable, sino como un hielo que solidificaba un propósito. Sabía que gritar no serviría de nada. Llorar no le devolvería a su esposo. Lo que serviría sería actuar. Actuar de una manera que el sistema nunca entendería, porque no estaba en los libros, ni en los protocolos policiales. Su venganza no sería por odio, sino por un amor inquebrantable y una sed de equidad que el destino le negó. La abuela viuda no tenía informantes, ni armas, ni cómplices. Su arma era su mente aguda, su paciencia infinita y su capacidad de observar el mundo con una claridad que el luto había, paradójicamente, agudizado. Cada movimiento del culpable, cada fallo en su rutina, cada punto ciego de la investigación policial, eran mapeados en su mente. Ella tejió un plan que era casi una obra de arte, discreto, invisible, pero devastador. El sistema, ciego por su propia arrogancia y por la idea de que nadie se atrevería a cuestionar su decisión final, ni siquiera percibió que estaba siendo objetivo de una venganza silenciosa y mortal. La policía, enfocada en otros casos y convencida de que aquel estaba cerrado, jamás imaginó que una viuda de semblante tranquilo pudiera estar orquestando su propia e impecable justicia. ¿Puedes aceptar que una venganza puede ser tan perfecta como para volverse intocable por la ley y la policía? Su método es tan asombrosamente genial que te dejará sin palabras. El clímax de esta historia revelará la maestría de esta abuela al redefinir la palabra venganza. La abuela Emilia no buscó la condena formal. Su venganza no sería en la cárcel, sino en el alma del culpable y en la memoria de su fracaso por el sistema. Ella orquestó una serie de eventos que, aunque legales en su superficie, desmantelaron la vida del responsable, exponiendo su verdadera naturaleza, corroyendo su reputación, quitándole todo lo que más valoraba, sin dejar un solo rastro legal que pudiera serle atribuido. La policía, al revisar el caso años después, ante el colapso del culpable, solo encontró coincidencias, una serie de eventos desafortunados que parecían haberse vuelto contra él por pura mala suerte. Pero la abuela sabía que no era mala suerte. Era justicia. Era la venganza perfecta, que la ley y la policía, en su limitación, jamás podrían tocar. Si la inteligencia y la ejecución impecable de la abuela te han impactado, si crees que la verdadera justicia puede encontrarse fuera de los tribunales, deja tu me gusta ahora mismo. Tu me gusta nos demuestra que historias como la de la abuela viuda merecen ser contadas y admiradas. Y si no quieres perderte ninguna de nuestras próximas narrativas sobre justicias alternativas y misterios insondables, suscríbete al canal y activa la campanita. Deja un comentario contándonos qué te pareció esta venganza perfecta, si la consideras justa, o cuál sería tu propia forma de buscar retribución. Tu opinión es crucial para nuestra comunidad de buscadores de verdades profundas. Comparte este video con alguien que se fascine por tramas de venganza y dilemas morales. Pero, ¿cuáles fueron los detalles sombríos de esa venganza que la abuela Emilia orquestó? ¿Cómo el culpable fue desmantelado pedazo a pedazo sin que la policía pudiera intervenir? ¿Y cuál fue el verdadero precio de la libertad para quien escapó de la ley, pero no de la abuela? Quédate con nosotros hasta el final para desvelar todos los secretos y descubrir cómo la abuela viuda ejecutó la venganza perfecta que la ley y la policía, para su eterna frustración, simplemente no pudieron tocar. El secreto de la abuela guardado bajo 7 llaves.
El misterio que la policía intentó ignorar. En cada familia hay historias. Y en algunas familias hay secretos. Pero, ¿qué sucede cuando un secreto es tan antiguo, tan enterrado, tan intrincado que su revelación puede sacudir las estructuras de una ciudad entera, involucrando nombres respetados, e incluso la propia integridad de la ley? Esta no es una historia de justicia que busca la luz, sino de una verdad tan inconveniente que la propia policía, al toparse con ella, intentó por todos los medios ignorar. Pero la verdad, como un río subterráneo, siempre encuentra una grieta para brotar. Y quien guardaba la llave de ese flujo, la llave de un misterio que perduraba por generaciones, era una abuela. Una guardiana silenciosa de un pasado doloroso, que cargaba el peso de una verdad que ellos no querían que saliera a la luz. ¿Qué era tan terrible en ese secreto que hizo que la policía desviara la mirada? Y como la abuela, con su vida tranquila, logró mantener, y en el momento justo, revelar lo que estaba guardado bajo 7 llaves, forzando a las autoridades a confrontar su propia complicidad. Prepárate para un viaje al pasado, donde la omisión es más criminal que el propio crimen. Doña Benedita era una abuela como tantas otras. Cuidaba su jardín, asistía a la iglesia, recibía a sus nietos con cariño. Pero en su semblante tranquilo, habitaba la sombra de un secreto familiar, transmitido de generación en generación, como una herencia maldita. No era una fortuna, sino una verdad sobre un crimen antiguo, una desaparición, una injusticia que, por conveniencia o miedo, fue barrida bajo la alfombra por figuras influyentes de la época y olvidada por todos, excepto por los pocos que conocían la historia. El miedo a la repercusión, a la mancha en el nombre de la familia, mantenía a doña Benedita en silencio. Pero cada día que el culpable, que, irónicamente, vivía una vida respetada, paseaba libremente, el peso del secreto se volvía insoportable. Durante años, la abuela resistió la tentación de revelar lo que sabía. Pero el tiempo es un catalizador de verdades. Y con la edad avanzada, llegó la certeza de que aquel misterio, guardado bajo 7 llaves, no podía morir con ella. Comenzó a dejar pequeñas pistas, a organizar documentos antiguos, a tejer un hilo invisible que, lentamente, llevaría a la verdad. La policía, en algún momento, por un giro del destino o una investigación de rutina, se topó con un fragmento de ese secreto. Pero en lugar de investigar, de profundizar, sintieron el olor de algo grande, algo que podría manchar nombres importantes y exponer fallas pasadas de la propia corporación. Y entonces, intentaron ignorar. Intentaron sofocar. ¿Puedes concebir la audacia de la policía al intentar enterrar una verdad inconveniente, y la persistencia de una abuela al hacerla emerger? Lo que la abuela Benedita reveló sobre el misterio guardado bajo 7 llaves es tan explosivo que cambiará tu visión sobre la impunidad. Prepárate. El enfrentamiento entre su verdad y su omisión es inminente. La abuela Benedita no necesitó un megáfono para gritar su verdad. Necesitó paciencia y un plan meticuloso para que el secreto saliera a la luz de una manera que ya no pudiera ser ignorada. Quizás una carta bien dirigida, quizás un documento estratégicamente descubierto por alguien ajeno al sistema. Cuando el secreto guardado bajo 7 llaves finalmente se filtró, explotó como una bomba. La policía, que intentó ignorar, se vio forzada a reabrir el caso, a confrontar su propio pasado y a exponer los nombres que antes estaban protegidos. Fue el triunfo de la memoria y la justicia, sacadas a la luz por la determinación de una señora que se negó a llevar una verdad tan dolorosa a la tumba. Si la persistencia de la abuela al desenterrar la verdad y la renuencia de la policía a enfrentarla te han intrigado, si crees que ningún secreto puede durar para siempre, deja tu me gusta ahora mismo. Tu me gusta es esencial para que más verdades como esta salgan a la luz. Y si no quieres perderte las próximas historias donde la abuela desafía los poderes ocultos, suscríbete al canal y activa la campanita. Deja un comentario contándonos qué harías en el lugar de la abuela Benedita, o cuál es el secreto más impactante que has visto revelarse. Tu participación fortalece nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Comparte este video para que más personas conozcan esta batalla contra la omisión. Pero, ¿cuáles fueron los detalles más sombríos de ese misterio que la abuela guardaba? ¿Cómo intentó la policía, sin éxito, ignorar esa verdad inconveniente? ¿Y cuál fue el destino de aquellos que fueron desenmascarados por un secreto que, para ellos, debería haber muerto hace mucho tiempo?
Quédate con nosotros hasta el final para desvelar todos los detalles y descubrir cómo el secreto de la abuela guardado bajo 7 llaves forzó a la policía a enfrentar lo que intentó ignorar. La abuela justiciera. Cuando la ley falló, ella actuó en las sombras. En un mundo ideal, la justicia sería una fuerza infalible, rápida e implacable. Pero la realidad es muy diferente. Hay casos donde las evidencias son escasas, los culpables escurridizos, y el sistema, sobrecargado o fallido, simplemente se rinde. La impunidad se instala, dejando un rastro de dolor y una sensación amarga de que el mal ganó. Pero, ¿y si te dijera que, en medio de esa oscuridad, alguien decidió que la ley, si falla, no es el final del camino? ¿Y si una abuela, con su paciencia y un sentido de rectitud inquebrantable, decidió que, si la justicia formal no actuaba, ella lo haría? En las sombras, sin insignia, sin alarde, ella se convirtió en la propia personificación de la retribución, la última esperanza de quien la ley abandonó. Como una señora, que debería estar disfrutando de su jubilación, se transformó en una justiciera para corregir los errores del sistema. Que ni la policía ni la justicia siquiera soñaban que estaba sucediendo justo debajo de sus narices. Prepárate para una historia que te hará cuestionar los límites de la moralidad y la ley. El crimen que conmocionó a doña Elena no fue solo un robo o una agresión, fue el completo irrespeto a la dignidad humana, la impunidad descarada de quien se burlaba de la ley. Ella vio a las víctimas marchitarse, a las familias sufrir, mientras los responsables, por lagunas legales o falta de pruebas contundentes, continuaban sus vidas sin una pizca de remordimiento. La policía, después de esfuerzos iniciales, archivó el caso. La justicia declaró, sin pruebas suficientes. Para la abuela Elena, aquello era inaceptable. Era una herida abierta en el alma de la comunidad. Se dio cuenta de que, si esperaba a la ley, la verdadera justicia jamás se haría. Y fue en ese punto donde la abuela, con su mente aguda, decidió que, si nadie más actuaba, ella lo haría. No por venganza ciega, sino por un profundo deseo de reequilibrar la balanza. La abuela justiciera no usaba capas ni superpoderes. Su fuerza venía de la inteligencia y la discreción. Comenzó a operar en las sombras, como un fantasma vigilante. Su investigación era una telaraña de observaciones meticulosas, de escuchas discretas de conversaciones, de análisis de rutinas. Buscaba el punto débil de los impunes, la brecha en sus vidas que la policía, enfocada en grandes operaciones, jamás notaría. Mientras las autoridades estaban atrapadas en la burocracia y los procedimientos, la abuela operaba de forma orgánica, fluida, adaptándose a cada situación. Ella no buscaba la prisión, sino la desgracia calculada, la exposición silenciosa que destruiría la reputación y la libertad de los culpables de una forma que la ley no podía. ¿Puedes imaginar el nivel de ingenio de una abuela que actúa como una sombra, haciendo justicia donde la ley falló? Lo que ella hizo es tan singular que te dejará en shock. El momento en que la abuela justiciera revela su plan está a punto de suceder y redefinirá lo que entiendes por justicia. La abuela Elena no necesitó una insignia para cumplir su misión. Sus métodos eran tan indirectos y sutiles que la policía, incluso investigando las coincidencias que se acumulaban contra los culpables, jamás logró conectarlas con ella. Actos que exponían fraudes ocultos, que revelaban secretos comprometedores, que corroían las bases de la impunidad, todo parecía obra del azar o de enemigos invisibles. Pero era la abuela. Ella actuó con la precisión de un cirujano y la invisibilidad de un fantasma. Fue la justicia de las sombras, la retribución silenciosa de quien vio fallar la ley y no se conformó. El triunfo de la voluntad individual sobre el fracaso institucional. Si la audacia y la efectividad de la abuela justiciera te han fascinado, si crees que algunas fallas del sistema solo pueden corregirse de forma alternativa, deja tu me gusta ahora mismo. Tu me gusta es vital para que más historias como esta salgan a la luz. Y para no perderte las próximas narrativas sobre justicias silenciosas y misterios complejos, suscríbete al canal y activa la campanita. Deja un comentario contándonos qué te pareció las acciones de la abuela justiciera, si estás de acuerdo con sus métodos o cuál es el mayor acto de justicia alternativa que has visto. Tu participación es fundamental para nuestra comunidad. Comparte este video con alguien que busca historias donde la justicia se hace de forma valiente e inesperada. Pero, ¿cuáles fueron los detalles más ingeniosos de las acciones de la abuela Elena? ¿Cómo investigó la policía los accidentes y coincidencias
sin nunca llegar a ella. ¿Y cuál fue el destino final de aquellos que, por ironía del destino, fueron castigados no por la ley, sino por la abuela justiciera? Quédate con nosotros hasta el final para desvelar todos los secretos y descubrir cómo una abuela actuó en las sombras cuando la ley falló, dejando un legado de justicia implacable.